¿Cómo les va? Nuevo episodio en este canal. Hoy me quería permitir algo más vinculado a lo político porque en el último tiempo han estado pasando cosas que me interesa por lo menos traer aquí, mencionar y ponerlo en palabras, ¿no? La economía por lo general es un factor muy importante para los gobiernos. Es tan importante que alrededor de ella se ha creado una frase muy utilizada en política, la usa incluso Cristina Fernández de Kirchner y otros referentes, que es esto de es la economía estúpido, ¿no? Esto de, bueno, esto ha sido popularizado por James Carville, que ha sido estratega de campaña de Bill Clinton en el año 92, pero que quiere decir esto, que lo único real y lo único que le importa al votante al final del día es si le mejoras o no la vida, ¿no? Y esto ha sido así mucho tiempo, ha sido parte de los grandes mitos de la política argentina. No sé, en algún momento lo fue Nadie resiste tres tapas del diario Clarín, y durante el kirchnerismo y los gobiernos siguientes se comprobó que efectivamente un gobierno puede resistir tres tapas de Clarín, más de tres tapas de Clarín. Pero lo que quiero traer con esto es que esta frase orienta la conversación a que la economía va a ser la gran ordenadora, ¿no? No importa qué pase, la economía al final va a quedar siempre en manifiesto y nos va a transferir votos, ¿no? Estoy pensando como fuerza política opositora, digo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y bueno, dejar que el gobierno avance con su plan económico, que a la larga va a ser un plan económico nocivo y que me va a generar las condiciones para que luego pueda llegar al poder como una contrapropuesta a eso, ¿no? Eso ha sido así mucho tiempo, pero ahora aparece algo muy particular en la política, que es en algunos rasgos de la política actual que se puede ver, que es, bueno, los gobiernos que tienen buenos resultados económicos, como el de Gustavo Petro en Colombia, no pueden hacer mucho tampoco frente al avance de las ultraderechas, ¿no? Hace poco ganó ahí Abelardo de la Espriela en Colombia, después de una gestión de Gustavo Petro que bajó la pobreza hasta el 28%, que es el número más bajo de la historia de Colombia. Espriela es el nuevo presidente, va a ser el nuevo presidente, y recuerda lo que es el estilo de otros presidentes como Bukele en El Salvador, como David Noboa en Ecuador, como José Antonio Cast en Chile. El nuevo presidente de Colombia se ha asociado mucho también a Javier Milei. Es súper personalista, excéntrico, extraño, inspira a generaciones jóvenes y cuenta con el apoyo de Donald Trump, ¿no? Ahora también, bueno, en Perú ganó Keiko Fujimori como presidenta, hija del dictador Alberto Fujimori. Entonces vuelve esta pregunta, ¿no? Todo el tiempo sobrevuela de ¿puede más lo ideológico que lo económico? ¿Una persona puede en la realidad sufrir condiciones adversas en su economía cotidiana y aún así preferir votar o no votar a cierto sector? Bueno, hay una encuesta que salió hace muy poco en relación a la imagen de Milei, y lo que se puede ver aquí es que la imagen negativa de Milei ha crecido en el último tiempo, sobre todo después de lo que ha sido el caso de Manuel Adorni, que le ha restado una porción muy significativa de, de los números, digamos, de la imagen de Milei, y ha golpeado duramente también lo que es simbólicamente uno de los discursos más predominantes, más fuertes de Milei, que era esto de nosotros no somos la casta, no somos como ellos, estamos en contra de la corrupción. Bueno, los actos de corrupción que ha cometido el gobierno de Milei han demostrado de que eso está. Pero aún así se mantiene un apoyo, ¿no? Hay un 30% fijo que sostiene un apoyo a Milei, es una imagen positiva del 30% que conserva muy fuertemente, pero la negativa está en el 53% más o menos, ¿no? Esto, bueno, ha surgido en las últimas encuestas, sondeos que se han hecho, de cómo ha crecido la imagen negativa, pero es muy interesante cuando se pregunta a la gente qué pasa en el 2027. Porque si Milei piensa en una reelección, bueno, en el 2027 hay que ver cómo llega competitivamente, ¿no? Y la, uno de los escenarios que más preocupa a mucha gente, un 44% por lo menos, es una posible reelección de Milei. Ahora,
hay un 38,6% que tiene preocupación por una vuelta del peronismo al poder. Y aquí el problema se hace mucho más grande porque hay una gran mayoría, estamos hablando, ¿no? Si tomamos fehacientemente estos números, 44% es un porcentaje amplio de rechazo a Milei. Ahora, ¿quién capitaliza esos votos? Es el problema. En las últimas encuestas que se hicieron respecto a perfiles políticos, Miriam Bregman venía ganando un buen porcentaje de los votos, de imagen. Hay que ver si se transfiere a votos eso, pero imagen positiva venía con un muy buen número. Y la interna del peronismo no termina de saldarse en ese sentido. Está todo demasiado desgastado, pero tampoco hay una intención de proponer un plan de gobierno o proponer discusiones, temas puntuales que direccionen la conversación. Digamos, Adorni estuvo en la agenda por su propio peso, no es que alguien de la oposición hizo algo al respecto, pero aparecieron debates como la reforma laboral y otros tratamientos de proyectos de ley en el Congreso donde la oposición podría haber plantado algún tipo de conversación para que el gobierno no se llevara tan de arriba las leyes, ¿no? Como que hay una tendencia de la oposición a creer que hay cosas que ya están perdidas, discusiones que no valen la pena, y en ese sentido, si vos pierdes una votación, por lo menos no te dejes perder en el plano simbólico, ¿no? Entonces, hay algo ahí de la oposición que está en una pasividad, en una comodidad, se podría decir, de disputar la interna, porque en realidad parece no haber una voluntad de disputar el poder en términos de saber qué hacer, ¿no? Entonces ahí se complica mucho más el panorama, porque hemos venido de una experiencia del peronismo, que es el Frente de Todos, que ha tenido una muy buena campaña, ha comunicado muy bien, pero no ha sabido qué hacer cuando llegó al poder. Y ahora que estamos en una instancia previa a lo que va a ser el acto electoral del año que viene, las nuevas presidenciales, en donde en los discursos de Máximo Kirchner, de algunos dirigentes cercanos a Kicillof, todo el tiempo está apareciendo la interna, ¿no? Y el peronismo en este momento no tiene... el peronismo viene arrastrando algo que creo que ha quedado como muy presente como acto reflejo de los tiempos del kirchnerismo y después del primer tramo del macrismo, que es esto de cierta política para las fotos, ¿no? Como dirigentes que se muestran cercanos, se plantan desde un lugar políticamente correcto, se muestran unidos en la foto, inauguran obras, ¿no? Hacen lo que hay que hacer, pero eso no despierta mucho. Digo, no hay una... El artificio se ve mucho a veces y uno ve que Máximo Kirchner en su manera de vestirse en un escenario ha adoptado de alguna manera el estándar de lo que han sido las campañas del PRO en el 2015, ¿no? Esto de pararse en un escenario 360 veces, la puesta en escena, la camisa. Digo, el político del siglo XXI está bien, pero ¿cuánto se despoja ahí de posibilidad de elaborar discursivamente algo que no se quede solamente en ese acto? Porque eh, no solamente se ven discursos muy orientados a Axel Kicillof incluso, sino que no hay en el accionar de ciertos referentes de la política algo que abra la puerta de la posibilidad, ¿no? Como que la acción en algún punto tiene que servir para que el discurso no se quede tan vacío. Si no, lo único que vemos de los dirigentes son actos protocolares, acciones orgánicas de su partido y cerramientos a hablar de ciertos temas, ¿no? No ha habido tampoco autocríticas o si bien alguien podría decir ¿para qué vamos a seguir con las autocríticas? No las hubo, hay que decirlo, algunos esbozaron algo,
Se habló en algún momento de la situación del Frente de Todos, que no fue la ideal, está bien, apareció eso, pero digo, no hay algo que permita romper con esos reflejos en los que se viene moviendo cierto sector de la dirigencia peronista hace tiempo, y eso de alguna manera burocratiza la política y la desconecta del día a día de la gente. Eh, de 2023 para aquí, el peronismo ha perdido de 15 gobernaciones, se ha quedado con 5. Entonces, si no hay vínculos con el Poder Judicial, si no hay vínculos con los empresarios, si no se acciona estratégicamente desde la política para poder intervenir en la conversación, si territorialmente se han reducido los espacios, ¿qué es lo que tiene el peronismo para aportar por fuera de la interna? Digamos, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, me sigue como preocupando todo lo que pasa alrededor de cómo se orientan las fichas de cara al año que viene, porque no veo en la oposición eh, una, una noción de que las cosas estén mal. Eh, Veo que se siguen comportando igual que lo hacían hace 2, 3, 4, 5 años, y que es lo que la gente ha empezado a detestar hace tiempo. Y creo que en ese sentido Milei ha sido atractivo. Bueno, se ha hablado mucho, ya se ha hablado demasiado, pero Milei, lo atractivo de Milei sigue siendo, no sé si sigue siendo, pero ha sido en un momento romper con esa solemnidad, ¿no? Alguien desfachatado, excéntrico, mal hablado, podría representar a alguien del pueblo, ¿no? De alguien que sentía que la política se había endurecido demasiado, que se había cerrado mucho sobre sí misma. Lo que pasó con el debate presidencial del 2023, el político profesional contra el ciudadano común, aparentemente, con muchas comillas. Eh, el peronismo tiene a alguien por fuera de una figura que ya se pone el saco presidencial como Axel Kicillof, pero tiene a alguien más que pueda encarnar una figura de esas características, que no tenga un apellido vinculado a la política, que sea un rostro nuevo, que proponga otro tipo de conversaciones, que no use un vocabulario caducado de la década pasada. ¿Hay algo de eso? ¿O solamente se va a seguir con la misma inercia? ¿No? Esa es la pregunta, porque el escenario que se viene es un escenario fragmentado, si todo sigue así como está ahora, un escenario fragmentado en donde cualquiera que pueda sacar un porcentaje relativamente alto puede acceder a la segunda vuelta. Ahí habría que ver si el rechazo a Milei es más fuerte que el rechazo al candidato que el peronismo decida poner. Digo el peronismo porque es la fuerza que hoy podría llegar a representar a una mayoría si elige bien su candidato, pero también es una fuerza un movimiento, más que nada, que tiene el riesgo de quedarse sin una capacidad para imaginar la política, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es lo que más me preocupa a mí. Más que el avance de las derechas, es la falta de coherencia ideológica, sobre todo, de las izquierdas. A uno le puede caer bien o mal estar en contra ideológicamente de figuras como Milley y Donald Trump. Ahora de que hay una coherencia ideológica entre lo que dicen y lo que hacen, eso está. La izquierda ha dilapidado mucho de eso. Eh, ¿Cómo se hace para reconstruir eso? No sé. Pero sí siento que lo que se está haciendo ahora no contribuye en nada a que eso pueda pasar. Así que, bueno, más que nada tenía como una duda de qué pasa con las democracias que económicamente no son prósperas y que aún así votan a quienes gobiernan. No sé si contribuyen algo que quienes gobiernen actualmente en Latinoamérica tengan un respaldo de Estados Unidos, que eso garantiza algún tipo de capital. En el caso de Argentina le ha permitido ganar las elecciones el año pasado, y que aparezcan estos tecnoempresarios que también ponen sus fichas, se sacan fotos con esos candidatos, con esos presidentes, y que a la vez
traccionan algún tipo de sistema paralelo a las democracias en donde la gente puede sacar unos pesos extra, una plata extra para sobrevivir un día más, un mes más. Em, Todo eso se me configura aquí al tratar de pensar esta política actual. Y desde nuestro lado, digo, nuestro lado, desde quienes pensamos contrariamente a este tipo de recetas infalibles, que son fórmulas que en teoría si se aplican en todos los países, no importa el contexto, van a funcionar, ¿no? Que es lo que nos vende el neoliberalismo hace rato. Em, la izquierda todavía sigue disputando algún tipo de sentido común. No, no sale de una espiral hacia un olvido, y hace falta alguien que venga y rompa con algo, ¿no? Eh, Hay gente que hasta el día de hoy puede ofenderse por conversaciones, se toma personal aspectos, moraliza las conversaciones políticas, utiliza para intereses propios los movimientos colectivos, no es clara ni contundente respecto a los actos de corrupción de sus propios entornos, respetan a rajatabla las lógicas verticalistas. Entonces, ¿cómo se puede pensar fuera de la caja? Si la caja de la política es la única manera de pensar, para la política que no está tratando, digo, de retomar algún tipo de poder, pensar afuera de la caja podría, ¿no?, ser como hasta contraintuitivo, perdón, de lo que ha sido el pensamiento de estos últimos años. Bueno, ya está, me voy a ir por las ramas, pero bueno, hace mucho que no hablaba de lo que me gusta, que es hablar de política frente a un micrófono, y sentía que los temas que habían estado muy presentes en este tiempo por ahí ayudaban a hilar algunas ideas, sobre todo porque estoy enojado a veces con la política nacional, la Argentina, que no logra unir una manera de algún tipo de plan frente al, a lo oficial, y eso evita también que se abran discusiones. Así que capaz que las discusiones las tenemos que abrir nosotros, ¿no? Y dejar de depositar en los dirigentes lo que creemos, pensamos y sentimos sobre el mundo que nos toca, ¿no? Hacer pequeñas cosas, llegar a, como decía el indio, ahora que su palabra ha estado tan presente por la memoria, por su partida, con llegar a una persona a la vez, con llegar a dos, a tres, a través del arte, desde el rubro en el que uno esté, a veces alcanza, y eso va construyendo de a poco, y entonces capaz que nosotros podemos hacer mucho más de lo que pensamos a veces, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo episodio en este canal, que no va a dejar de subir videos nunca, espero.